Bien. Eh, Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Los que estén viendo el video, esta es una clase recuperativa muy cortita, la voy a hacer. Y vamos a tocar el tema de la gestión de adquisiciones en logística, ¿ya? Que va a ser obviamente, va a reemplazar las clases que en este caso, por esta semana, que efectivamente existe un receso, ¿ya? Debido al feriado, nos pidieron a nosotros, ¿cierto?, poder hacer una clase recuperativa. Y la vamos a hacer con un pequeño video. Vamos a tocar lo que es la gestión de adquisiciones. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de la gestión de adquisiciones. ¿Ya? Como no están presentes, vamos a ir obviamente hablando encima y tratando de responder quizás algunas preguntas que podamos hacernos, obviamente, mientras yo esté efectivamente pasando esta diapositiva. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se define la gestión de adquisiciones? ¿Ya? La gestión de adquisiciones, vamos primero que todo plantearla dentro de la organización. Dentro de la organización, en una empresa normal, tiene que ver efectivamente con el aprovisionamiento, con la capacidad efectivamente del proceso que existe o un departamento que está negociando y adquiriendo efectivamente los productos con algunas condiciones. ¿Ya? En definición, es un conjunto de procesos que son requeridos para obtener los insumos y servicios necesarios, ¿cierto?, para una cierta actividad, ya sea productiva incluso, puede ser de retail, no necesariamente productiva, ¿ya? Y en este caso también lo que hace la empresa es asegurar algunas condiciones en este tipo de compra, ¿ya? Ya sabemos que también la gestión de adquisiciones participa efectivamente de la negociación, de establecer efectivamente precios, pero algo muy importante es obviamente algunas otras condiciones como los lugares, fechas de entrega, ¿cierto? Las cantidades necesarias, no necesariamente, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de cantidades, no necesariamente son las que voy a comprar. Generalmente pudiera ser que el proveedor tenga un estimado, ¿cierto?, mínimo a vender, ¿ya? O nosotros, viceversa, pudiéramos tener un lote, obviamente, a comprar. Es decir, hablemos de lote, por ejemplo, si nosotros dentro de un stock, ya efectivamente a nosotros se nos eh, consumen, digamos, se consumen ya sea por un consumo interno, ¿cierto? Por venta, se consumen algunos productos, eh, por ejemplo 5, ¿ya? Y el lote es de 10 el que necesitamos, obviamente vamos a tener que comprar las 10 unidades, ¿ya? Es decir, un lote más, ¿no? Y precios razonables, eso quiere decir efectivamente que si nosotros estamos obteniendo materias primas, ¿cierto? O artículos para la reventa en este caso, necesitamos obviamente una parte importante, adquirir un precio razonable, ¿ya? Entonces la gestión de adquisiciones, si nosotros lo vemos desde el punto de vista organizativo, pudiéramos decir que está dentro de la administración, ¿ya? Dentro de la gerencia, por decirlo, de administración y finanzas, pudiera ser, ¿ya? Algunos pudiera ser también, si está dentro del proceso productivo, estar en la rama de la operación, ¿ya? Que es parte importante, si en este caso el gerente de operaciones necesita efectivamente tener una muy buena relación con la gestión de adquisiciones, ¿ya? Esta área pudiera estar efectivamente ahí en esa rama, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante o cómo se define, cierto, en este caso el proceso de adquisiciones? ¿Ya? Una de las cosas más importantes, ¿ya?, es que efectivamente cuando nosotros producimos materiales, obviamente las materias primas se tienen que de alguna manera adquirir, ¿ya? En un proceso continuo. Es imposible que efectivamente falten materias primas, ¿ya? Es imposible tener stock de seguridad muy bajos, ¿ya? Por eso es necesario tener una serie, obviamente, de proveedores que puedan solventar estas materias primas importantes. Por eso se necesita, cierto, tener este red de valor, esta parte importante de los proveedores, una cercanos, otra con una buena relación, ya hemos hablado anteriormente de eso,
Por eso esta área es muy importante, ¿ya? Para tener y mantener esas relaciones, ¿ya? Eh, la otra cosa que podemos decir en el proceso de adquisiciones, ¿ya? Que efectivamente si nosotros en un proyecto, ¿ya? Si ustedes saben que en un proyecto están eh, los conceptos de materia prima, mano de obra y otros gastos y costos de fabricación, el proyecto en sí representa casi un 70% en lo que son la adquisición de los materiales, ¿no? Efectivamente, si nosotros queremos implementar, por ejemplo, estamos en una planta, un silo nuevo, ¿ya? Se van a dar cuenta que efectivamente todos los materiales conforman una gran cantidad del proyecto, ¿no? Entonces, para ello es muy importante tener efectivamente algunas negociaciones previas, ¿no? No podemos empezar un proyecto sin tener obviamente todo este antecedente de factibilidad, y la adquisición forma obviamente una parte importante en esto. Dice también que cualquier suministro puede ser crítico debido a las relaciones de precedencia e interrelación entre las distintas áreas de un proyecto. Eso consecuencia obviamente de lo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, eh, nosotros podemos rescatar, perdón, que de lo que nosotros hemos conversado, yo les podría preguntar obviamente a ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Creen ustedes que lo más importante en el proceso de adquisiciones es la relación que tengamos con los proveedores y el conocimiento efectivamente de los proveedores que sustentan en este caso la materia prima o el material? ¿Creen ustedes que eso? Yo creo que sí, ¿ya? Por eso es súper importante eh, en una, en una, digamos, en una compañía, en una sociedad, establecer primeramente un área de compras necesaria para los requerimientos de la compañía. En sí nosotros hemos conversado este tema anteriormente, ¿ya? Hemos hablado, ¿cierto?, de un área de compra que pudiera ser de forma centralizada o descentralizada, ¿ya? Nosotros pudiéramos tener efectivamente muchas sociedades en una compañía, ¿ya? O pudiéramos tener diferentes formatos de negocio en una compañía. Un ejemplo, se me ocurre celulosa, ¿cierto? Tiene en este caso las forestales, los aserraderos, los paneles. Ya, pudiera ser que esta sociedad en algunos productos tuviera una área de compra centralizada, enfocada en algunos productos, o descentralizada por la especialización de cada área, ¿ya? En diferentes partes, o geográficamente, pudiera tener un poquito más descentralizada, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos una celulosa en Arauco, en Valdivia, ¿cierto? En Coyhaique, estamos hablando en voz alta, obviamente, descentralizada en ese sentido, ¿ya? Eso pudiera digamos, acarrea varios beneficios y otros, obviamente, eh, algunas cosas que puedan perjudicar, ¿ya? Efectivamente, si nosotros podemos pensar en el caso de los beneficios que pudieran existir, nosotros tenemos una cercanía mejor con los proveedores, podemos también aumentar la gama de proveedores, ¿ya? Y si nosotros de alguna manera, pero sí nos afectarían quizás los precios, ¿ya? Porque no tendríamos competencia, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de un área centralizada, en el caso de los insumos, debido a los volúmenes de compra, ¿ya? En los cuales nosotros tendríamos que repartirle a las otras sociedades o a los otros centros de distribución, ¿ya? Pudiéramos tener precios mejores, ¿ya? En el caso de las compras por volumen. Entonces tenemos que insertarnos en este proceso, pensar en el área de adquisiciones. Cuando nosotros creamos la cadena de suministro, tenemos que insertar igualmente eh, cómo vamos a comprar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a, eh, digamos, privilegiar en la compra de los insumos? Yo quiero decir acá que efectivamente estamos hablando obviamente de las adquisiciones de los materiales, ya sean para stock, ¿ya? Para inventario, o los materiales de cargo directo que pudiera obviamente solventar, por ejemplo, como lo dije anteriormente, un proyecto, ¿ya?
Bueno, ¿cuáles son algunos problemas que se presentan? ¿Ya? Efectivamente, hay empresas que dice acá que con poca metodología para realizar adquisiciones. ¿Ya? No existe, digamos, un estudio de los proveedores, no existen metodologías de compra, no existen metodologías de abastecimiento, ¿ya? Que es lo que hemos hablado anteriormente de BNI, por ejemplo, ¿ya? Que lamentablemente lo que hacen es comprar, ¿ya? Si hablamos de la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Con una costumbre con algunos proveedores, ¿ya? Sin la investigación previa. ¿Mm? También una de las cosas que pudieran existir, ¿cierto? Que existen procesos muy poco estandarizados, ¿ya? Sin reglas ni procedimientos claros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, en la negociación, ¿ya? Pudieran existir problemas de eh, comunicación, ¿ya? Sin acuerdos claros. Existen, obviamente, la no formalización de una compra. Pudieran existir, formalización de compra me refiero a órdenes de compra establecidas, ¿ya? Pudiéramos tener también, por ejemplo, si nosotros necesitáramos productos continuo, digamos, que de manera continua, pudiera ser que al no conocer la estacionalidad de los proveedores o en este caso del hecho de proveer algunos productos que nosotros sí necesitamos continuamente, pudiera ser que ese proveedor no tenga el producto que nosotros necesitáramos. ¿Ya? Entonces no saber eso, por ejemplo, también es perjudicial. Ya, por eso es súper importante conocer todo el funcionamiento correcto, tanto de nosotros como de los proveedores. ¿Ya? Un ejemplo claro es, por ejemplo, si nosotros necesitamos materias primas constantemente, ¿ya? Yo les dije este ejemplo, ¿ya? Si nosotros necesitamos materias primas constantemente y hay obviamente un flujo por parte del proveedor que no es constante, ¿ya? Que debido a las condiciones climáticas es muy difícil en invierno extraer, pero si nosotros nuestra demanda es constante, ¿ya? Lo que tenemos que hacer en esa continuidad de compra, pudiéramos hacer un contrato marco que efectivamente obligue al proveedor de alguna manera una entrega formal, ¿ya? Y estandarizada. Y nosotros, por otro lado, ¿cierto? Ya vamos a ver el tema digamos, del almacenamiento, de los inventarios. Obviamente nosotros pudiera hacer que si no funciona así el proveedor, ya que nosotros no tenemos una demanda estándar, te dijera el proveedor, tendríamos que comprar un poco más en verano, ¿ya? Y eso obligaría de alguna manera a nosotros abastecernos, inventariarnos, de, digamos, de un poco más, ¿ya? Entonces, ahí ocurren hartas cosas. En el área de adquisiciones es sumamente importante esta área, ¿ya? Porque es un área que depende del aprovisionamiento, ¿ya? Y depende efectivamente de muchos entes dentro de la empresa, como la gerencia de operación, en el caso, por ejemplo, de la producción, de la misma venta, del área de marketing y venta, por ejemplo, o el área de comercialización, que funciona con el retail. También es súper efectivo cuando nosotros estamos comprando materiales que están descontinuados. Entonces existen obviamente un manejo y una red, por eso yo dije anteriormente que es súper importante esta relación que nosotros tengamos con nuestros proveedores, ¿ya? Eh, y bueno, hablando de los proveedores, pasando un poquito más allá, también es muy importante que el área de adquisiciones no se quede con los mismos proveedores, ¿ya? Si usted puede leer la lectura adicional acá, la idea que lea la lectura adicional que un poco, como dijera, le da más fuerza a lo que estoy diciendo. Una de las cosas que los proveedores pudieran ser, ¿cierto? Que cuando ya están ganando, ¿cierto? Son muy famosos, ¿ya? Te dejan de venderte. Por eso es súper importante no tener un único proveedor, ¿ya? Porque también ellos pueden jugar con una escala de precios que va a ser perjudicial para ti, ¿ya?
si tú, por ejemplo, estás trabajando con costos estimados en tus presupuestos, efectivamente lo que va a hacer, tus costos históricos no te van a servir de nada y lo que va a hacer es que tus precios van a subir y el gerente de operaciones te va a decir, oye, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Ya? Si tú me dijiste que el precio de esto, de esta materia prima, que es parte importante, ¿cierto?, en la elaboración de mis productos, ¿ya? Y efectivamente vas a tener un serio problema. ¿Ya? Por eso es súper importante que en la gestión de adquisiciones ustedes, si están metidos ahí, puedan visualizar de manera global, ¿ya?, su compañía en todos los insumos de materiales, ya sea para la venta, para los materiales que van a ser materias primas para la confección o en este caso la producción de un bien, y los artículos efectivamente de consumo, ¿ya?, que efectivamente también existen, o en este caso consumo me refiero productos que puedan servir y orientarse para la mantención de la compañía, para los proyectos que tenga la compañía, etcétera. Entonces es una mirada global que ustedes tienen que tener, ¿ya? ¿Cuáles son algunos problemas que se presentan? Aquí va otra pregunta que pudiéramos hacernos. Dice, decisiones se toman en un contexto de tiempo y recursos limitados. Efectivamente, lo mismo que hemos conversado anteriormente, es muy importante tener esa visión clara de lo que ustedes están diciendo. Pongámonos en un proyecto. En un proyecto sabemos que existe lo que conocemos de proyecto, o lo que nos han enseñado de proyecto. ¿Ya? Existe digamos, las etapas del proyecto, la planificación, la ejecución y el control. ¿Ya? Pero existe algo sumamente importante que es la factibilidad del proyecto. ¿Ya? Que en esa parte del proyecto, en la factibilidad del proyecto, es bueno insertarse, en este caso, el área logística, para saber, ¿ya?, efectivamente qué es lo que va a necesitar ese proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como ustedes son los gerentes en este caso del área logística, ya tienen una base estimativa, ¿ya?, y pudieran efectivamente hacer prenegociaciones con los proveedores para establecer algunos precios, ¿cierto?, a futuro, ¿ya?, y tener o funcionar en este caso, ¿cierto?, con algunos costos históricos o estimados históricos para dejarlos estimados, ¿cierto?, en el posible proyecto. Entonces, y también obviamente con todas las otras condiciones que son de entrega y pues, obviamente las cantidades. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé si le ha sucedido, cuando el área de proyecto, ¿ya?, o en este caso el departamento de ingeniería, por decirlo, ¿cierto?, quiere hacer un proyecto dentro de una planta, ¿ya?, ellos de alguna manera dicen o estiman, hacen la estimación del proyecto, pero esa parte no conversa mucho con el área de adquisiciones y lo que se va a encontrar es una estimación que no es real, ¿ya?, en cuanto al concepto de los materiales, ¿ya?, como lo habíamos comentado anteriormente. Y de repente la persona, en este caso el área de adquisiciones, ¿ya?, que es la encargada en este caso y fue encargada en este caso de comprar, ¿ya?, se va a encontrar con esta, obviamente, decisión, que es decisión del área de ingeniería, y en el cual están exigiendo artículos, ¿no?, o materiales, en este caso, que son de difícil adquisición, que son de un precio muy elevado, ¿ya?, y obviamente la información que tenía el área de ingeniería era muy limitada en cuanto al conocimiento. Por eso que el área especializada en este sentido siempre va a ser obviamente el área de adquisiciones. ¿Mm? Lo mismo en el punto 2 dice que muchas empresas carecen de la habilidad, experiencia e infraestructura para manejar la totalidad de adquisiciones de la manera correcta. Es lo mismo que estamos hablando, ¿ya?, anteriormente, ¿ya? No existe una experiencia, una infraestructura total, ¿ya? No olvidemos, por ejemplo, que las personas que trabajan en el área de adquisiciones, aparte del jefe de adquisiciones, son generalmente personas que tienen una habilidad en la negociación, ¿ya?, en manejar algunas condiciones de compra, ¿ya? Pudiera existir incluso un área de licitaciones o de contratos dentro de la misma el área de adquisiciones, ¿ya?, en el cual en el hecho de establecer, por ejemplo, materiales ABC, en este caso, cuáles son los materiales que de alguna manera tienen un mayor valor, ¿ya?, rotan un poco mejor,
perdón, menor, rotan de manera esporádica, pero sí, obviamente son muy importantes en la compañía. Hay personas, obviamente, calificadas para hacer ese tipo de negociaciones, ¿ya? Entonces, también otra de las cosas son los encargados de compra en el área de compra. Efectivamente, son las personas que tienen la habilidad de manejar estas condiciones que ya fueron presentadas anteriormente. Entonces ya un encargado de compra con el encargado de venta por el área del proveedor, efectivamente tiene una relación efectivamente duradera, transparente, se conocen, ¿ya? Entonces también ese tipo de habilidades son las que efectivamente no manejan, ¿ya? Áreas que están súper desvinculadas con el manejo de este tipo de relaciones, ¿ya? Por eso es importante obviamente esta gestión de adquisiciones. Ujú. Cuando dice, por ejemplo, acá en el otro punto, dice se le resta importancia al proceso de adquisiciones, no es solo comprar, lo vuelvo a insistir, no es solo comprar en la gestión de adquisiciones, porque uno pudiera, por ejemplo, lo que pasa en muchas compañías, que vuelvo a tomar el asunto del proyecto de ingeniería, si por ejemplo un proyecto lo tiene ingeniería, muchas veces se desligan del área de adquisiciones y son ellos los que compran, ¿no? Pero resulta que en el proyecto, en el paso del proyecto, si no hicieron una factibilidad completa, ¿cierto? Una estimación real, ¿ya? Se van a encontrar que el proveedor en el proceso dijo, no, y no te dije eso, no existió la formalidad. Sí, pero tú me dijiste que este material que es tan importante para el proyecto que estoy llevando acá en celulosa, tú me dijiste que este proyecto, este material lo voy a tener a 30 días. No, es que no es 30 días, son un año, porque pasa por entre China, la importación y no. Un proyecto te puede demorar efectivamente todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no es solamente la negociación del precio, que pudiera ser obviamente un tema importante, sino que son muchas aristas que efectivamente pudieran existir cuando se presenta este tipo de cosas, ¿ya? El área de adquisiciones, ¿ya? Y todo su proceso, efectivamente, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene todo un conjunto de cosas, ¿cierto? ¿Ya? En la relación, ya en este caso el asignar el producto correcto, ¿ya? Y todo obviamente la formalidad que viene de la compra, en este caso y sus condiciones. Bueno, la etapa ya son estas, ¿ya? Uno puede planificar, ¿cierto?, la adquisición, como lo dije anteriormente, ¿ya? Si por ejemplo en la adquisición de materiales necesitamos realizar, ¿ya?, un contrato, un llamado contrato marco se le llama, ¿ya? Es posiblemente con alguna materia prima, debemos, obviamente, aparte de hacer el plan del contrato de contratación o el contrato marco, efectivamente lo que vamos a tener también es, junto con el área de bodega, ¿cierto?, a tener, obviamente, una capacidad de entrega, ¿ya? Posiblemente acá, en esta parte, nosotros no es solo comprar, ¿ya? Porque vuelvo a insistir con el ejemplo que di anteriormente, si nosotros necesitamos abastecernos en verano, ¿ya?, para tener en invierno, ¿ya?, como lo hizo, estaba acordando ahora el tema de José, ¿se acuerdan? Que José, el sueño bíblico de José que llenaron los graneros, ¿ya? Porque hubieron 8 años o 7 años, que alguien me corrija, 7 o 8 años de sequía, efectivamente lo mismo puede pasar en una empresa, ¿no? Que efectivamente no existe, obviamente, un abastecimiento real. La estimación por parte del proveedor en cuanto a la entrega no es la que nosotros esperamos en cuanto a nuestra demanda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer efectivamente es un plan, un contrato con ellos para, obviamente, aumentar obviamente la entrega, y eso va a perjudicar a bodega, ¿ya? Después viene toda una formalidad, ¿cierto?, con la selección de los proveedores, ¿ya? Y la administración en este caso o el cumplimiento de la orden de compra o el contrato marco, ¿no? Bueno, si uno pudiera revisar cuáles son las etapas de adquisiciones, ¿ya? Todo parte, ¿cierto?, con un pedido, ¿ya? En este caso, por ejemplo, lo puedo llevar a SAP o a cualquier RP, se van a dar cuenta que existe una solicitud, ¿ya? En SAP se llama SP, le dicen SOLPET, SP, RFQ le dicen algunos, que es un requerimiento, ¿ya?, que existe de alguna parte, ¿ya? Este pedido del material
no olviden que las compras de, en este caso, que existen en una empresa, son dos tipos de compras de materiales, que son las compras de inventario o las compras de cargo directo. ¿Ya? Cuando es cargo directo es porque un área lo necesita de forma urgente y efectivamente prácticamente lo que pasa es que no se asigna a bodega, en este caso no va a ser inventariada. Pero las compras de stock, ¿ya? También pasan por un RFQ. ¿Ya? Los RP ahora van a leer los stock, ¿ya? Estos de seguridad, estos mínimos, ¿ya? Y efectivamente hacen un organismo, perdón, sí, un algoritmo que a través de, en este caso, los pronósticos, ¿ya? Crean efectivamente una cantidad a pedir de forma automática. ¿Ya? No quiere decir que no exista la SP, existe, ¿ya? Pasa por un visto bueno, ¿ya? Y el comprador pasa efectivamente a formalizar esa compra, a seleccionar a los proveedores, a asignar al proveedor correcto, ¿ya? Y pasa a una orden de compra. ¿Ya? A una orden de compra. Una orden de compra es un documento que es formal, que no es legal, ¿ya? No sé si hemos hablado de este tema, pero es una formalidad firmada por la empresa en la cual el proveedor se siente a gusto con ese papelito, ¿ya? Porque tiene la intención, obviamente, de fabricar o disponer o comprarle, ¿cierto?, a los otros proveedores, si en este caso el proveedor pudiera ser un distribuidor, para solventar, obviamente, a quien está comprando, en este caso la empresa, ¿ya? Por eso aquí, en esta parte de acá, pasan muchas cosas en el área pública, si ustedes, bueno, si ustedes pueden saber cómo pasa esto. Eh, ¿Por qué se necesita la orden de compra? Porque la orden de compra, de alguna manera, es una formalidad. Muchas empresas, por ejemplo, eh, cuando se enamoran de un producto, ¿ya? Como lo hacen, por ejemplo, las empresas de supermercados, en este caso Walmart, vamos a poner como Jumbo, ¿ya? Yo les dije, no sé si les conté, pero yo conozco el caso de alguien que estuvo sentado a la mesa de un hermano, ¿cierto?, que vendía flores, ¿ya? Y en este caso les presentaron, por ejemplo, no sé, una cantidad de flores a vender. Le dijeron, mira, tenemos estas flores para vender en Jumbo. Esta tierra le va a durar por lo menos un mes sin necesidad de agua para no mantenerla. Y, y es posible, obviamente, ponerla en las vitrinas de los supermercados. Que lo que hizo el Jumbo les dijo, ok, necesitamos 10.000 de tus plantas. Entonces, nace la pregunta, efectivamente, una empresa chiquitita, ¿ya? Que no tiene la capacidad de generar un capital, pero ahí podríamos hablar, ¿cierto?, de otro concepto contable, ¿ya? Ellos se endeudan para generar capital, entonces ahí obviamente ahí adquieren una deuda buena que se llama, ¿ya? Para generar este capital, ¿cierto? Y poder obviamente solventar esas 10.000 plantas eh, a este caso a Jumbo, ¿ya? Pero para ellos para formalizar esto recibieron obviamente una orden de compra de parte del Jumbo, ¿ya? Y eso les da obviamente la tranquilidad y la seguridad obviamente de ejecutar su compra. ¿Qué pasa si en este caso el Jumbo tiene las 10.000 plantas, se endeudaron y todo, y obviamente no les cumplieron? ¿Ya? Ahí obviamente nace un tema legal, si bien la orden de compra no es legal, pero sí es usada obviamente para juicios legales, ¿ya? Ha pasado mucho en el sistema público. No sé si les conté, por ejemplo, acá en la cárcel de Valdivia, yo conocí a una persona que, de hecho, tenía una empresa acá en Valdivia de artículos eléctricos. Y ellos ganaron todo digamos, el tema de los materiales y la instalación eléctrica, ¿ya?, de la cárcel completa. ¿Me creerán que le pagaron nada? ¿Ya? Entonces él inició un juicio con el gobierno, me parece mucho, con las personas que, bueno, creo que no le fue muy bien, ¿ya? Y obviamente esta persona quebró, ¿ya? ¿Pueden suceder ese tipo de cosas? Puede suceder. Bueno, posterior, ¿cierto?, a la orden de compra, el proveedor lo que hace efectivamente confirma, hace todo el tema del despacho de la orden de compra, ¿ya? Y también emite la factura que llega obviamente al área de contabilidad, ¿ya? Para que el área de contabilidad emita el cheque. Se dan cuenta que todo este proceso es como enredado, ¿cierto? Y obviamente acá volvemos, quien recibe la mercancía es acá, la empresa, ¿ya? ¿Ya? Hoy en día,
¿ya? Estos procesos se ven bastante avanzados, en este caso por los ERP. ¿Ya? Los ERP han solucionado el problema de forma automática, ¿ya? Que efectivamente, por ejemplo, las solicitudes de pedido son, obviamente, la pudiera hacer en el caso, por ejemplo, si nos ponemos en la posición de un cargo directo, ya pudiera ser que una secretaria necesite hojas de oficio, llega a este RFQ, ya el comprador, supongamos que no hay en bodega, ya el comprador lo que hace es emitir la orden de compra en una librería, ya, y obviamente son ellos los que eligen al proveedor, son ellos los que negocian el precio, son ellos los que negocian la cantidad, ¿cierto? Junto obviamente con los pronósticos, lo que de alguna manera bodega necesita, ¿ya? Y obviamente hacen todo el proceso para que posteriormente quien reciba la mercadería, estamos hablando de hojas de oficio, sea la secretaria. Ujú. Bueno, lo que está acá, ¿cierto? Efectivamente, también todo lo que es el sistema de compra, ¿ya? Los RP han solucionado un poco la vida, ¿cierto? Y por otro lado, en el caso de los proveedores, en este caso la relación comercial, ¿cierto? Eh, la relación comercial que tengan con los, en este caso con los compradores, ¿cierto? Se denomina marketplace, ¿ok? Existen sistemas de compra y sistemas de venta que pudieran funcionar efectivamente en la nube, ¿ya? En resumen, la gestión de adquisiciones eficiente, ¿ya? Obviamente disminuye los costos de transacción en la orden de compra, ¿ya? Y de los procesos de orden de compra. Cuando nosotros nos aceleremos un poquito más adelante en la materia, nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la demanda, ya vamos a poder efectivamente sacar, obviamente, eh, eh, cálculos de cuándo comprar y podemos llegar, o sea, cálculo de cuándo comprar para que sean minimizados los costos de ordenar, ¿ya? Es decir, la idea es que el gasto administrativo, de alguna manera, ¿cierto?, sea minimizado y llegar a un punto de equilibrio en el que el costo de esta transacción de órdenes de compra sea el menor. ¿Ok? Les voy a contar un caso, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, que sucedió obviamente en una empresa real. Eh, estaban en el proceso de licitaciones, estaban haciendo obviamente un área de licitaciones, que nosotros tuvimos un tema de mejora en SAP, ¿ya? Y en esta área de licitaciones se creó obviamente el área de licitaciones. En esta área de licitaciones contrataron a una jefa de las licitaciones y dos personas trabajando. ¿Ok? El costo de remuneración mensual entre las tres personas, ¿ya?, de esta empresa, yo creo que era como de 6 millones. ¿Ya? Si sacan su cuenta, 6 millones, ¿ya?, al año, ¿ya?, son 72 millones de pesos al año. ¿Ok? Entonces, en esta área de licitaciones, que era por el área de licitaciones digamos, de solamente servicio, ¿ya?, que tenían que también que ver con temas de servicios, por ejemplo, que eran servicios generales que obviamente que tenían que ver con materiales. Esta era licitaciones, solamente veía licitaciones a partir de una cantidad eh, muy grande de millones de pesos. Es decir, licitaban, no sé, creo que eh, 3, 4 licitaciones al mes, ¿ya?, por la cantidad, obviamente, de millones de pesos. Y yo le dije, ¿y esto es verdad? Le dije. O sea, estamos gastando 72 millones de pesos anuales, ¿ya?, para eh, 30 licitaciones al año. Y ahí uno de los gerentes de adquisiciones dijo, sí, tiene razón. Dije, no, pues, o sea, tenemos que bajar un poco, o sea, nosotros tenemos que hacer trabajar a estas personas porque el costo de cada licitación, o sea, el costo de procesamiento, el costo administrativo que efectuaban, ¿cierto?, ha aumentado obviamente enormemente cada licitación. Entonces son costos que efectivamente se encausan, ya dentro, son costos administrativos que se encausan dentro del proceso completo. No podemos no verlos. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Efectivamente lo que se tiene que hacer es achicar el monto de las licitaciones para hacer trabajar a este grupo, ¿cierto? En este caso estos administrativos, ¿ya?
Por ejemplo, yo les cuento, en el caso de celulosa, ¿ya? Celulosa pasa por asignaciones a dedo, algunas cosas, ¿ya? Pero tienen un monto súper bajo en cuanto al procesamiento de algunas licitaciones. Es decir, que no recuerdo muy bien, pero son, por ejemplo, todo pasa por licitaciones si supera, en este caso, los 2 millones de pesos. ¿Ya? Eso hace trabajar a la gente. Y obviamente lo que hace como costo, digamos, variable, hace obviamente, por la cantidad de licitaciones, hace que el costo, digamos, de procesamiento, tienes un mejor control, ¿ya? Porque estás licitando, y le estás asignando un costo mínimo, obviamente, a licitar, porque son muchas las licitaciones, ¿ya? No sé si me explico. Costo por volumen, ¿ya? Minimizado, obviamente, por la cantidad de licitaciones. Entonces, en el caso de las compras, efectivamente, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no sé, 3 4 5 compras por una materia prima al mes, ¿ya? ¿Ustedes creen que un área de adquisiciones sería, sería factible? No, pues ahí yo meto al gerente de administración que negocie, ¿ya? Pero cuando son muchas las transacciones que se hacen con materias primas, con materiales, ¿cierto? O algunos productos, obviamente, de costo indirecto, de cargo directo, perdón, efectivamente necesito esta área de adquisiciones para que se especialice en esto, ¿ya? Otra cosa importante, que en este caso la gestión de adquisiciones, ¿ya? Y esto es súper importante, ¿eh? Captan nuevos clientes y proveedores, ¿ya? El área de adquisiciones, ¿ya? Lo que hace, hoy día se habla de la información granular, ¿ya? Es tan importante la información de proveedores, ¿ya? Que las empresas se están abriendo no como sociedad. Es decir, si ustedes pueden, sino que les dicen a esta persona socio comercial, ¿ya? Los llaman como un socio comercial. Y cada sociedad pudiera estar, obviamente, involucrando, ¿ya? Cada sociedad, supongamos, como el ejemplo que yo saqué al principio, si nosotros tenemos el grupo Arauco, ¿cierto? Que tiene la forestal, que tiene, en este caso, la celulosa, el aserradero y los paneles, ¿ya? Este proveedor pasa a ser un socio comercial del grupo Arauco. Ya no es un proveedor solamente de la forestal, sino que es socio comercial. Ya se le llama BP, ¿ya? Pero este socio comercial no está inserto como proveedor, sino que efectivamente está como un dato, ¿ya? Está como un dato que posiblemente yo pudiera rescatar esa información de este socio comercial, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo tengo, no sé, estoy hablando en voz alta, si yo tengo una persona que es un servicio, pongámosle un servicio que viaja por todo Chile, ¿ya? Y efectivamente me sirve. Si yo veo que el metro cuadrado, por ejemplo, de pintura que tiene este socio comercial me sirve para otras compañías, obviamente yo lo privilegio por la calidad, por los precios. Lo mismo con, en este caso, los materiales. Si yo tengo materiales que efectivamente están eh, de alguna manera con mejor calidad, obviamente, y con mejores precios en el sur de Chile, ¿ya? Yo me abro, obviamente, mi compañía y adquiero materiales efectivamente con un mejor precio, ¿ya? Hay que evaluar efectivamente si el costo el costo indirecto, ¿cierto? Ya sea como el transporte o el almacenamiento, puede salir conveniente o no. Pero yo lo que quiero decir que de alguna manera me abro. La gestión de adquisiciones hace eso, ¿ok? Bueno, entregar un mejor servicio a los clientes, efectivamente, ¿cierto? La gestión de decisiones compra, en este caso para el cliente, ¿ya? Compra obviamente para el cliente, porque nosotros, efectivamente, si nosotros mejoramos las condiciones de servicio o las condiciones de entrega, mejoramos un precio en el caso de la captación, al final la satisfacción final se la lleva el cliente. Bueno, y controlar el proceso de abastecimiento, efectivamente. Lo que hace cuando nosotros tratamos de generar KPI, ¿ya? Niveles de satisfacción, por ejemplo, ya lo que hacemos es que cada vez no estamos, en la gestión de adquisiciones se va a estar midiendo. Efectivamente, si nosotros queremos comprar materias primas a mejor costo, vamos a poner, si nosotros una de nuestras metas, por ejemplo, establecer que las materias primas disminuyan, ¿cierto?, un 5% de aquí a 3 años, ¿ya? Lo ponemos como meta y lo que hacemos es controlar ese tema, ¿ya? Y tenemos un logro de un 3%, si hablemos de miles de millones de dólares, ¿cierto?, que se compran, es un tremendo logro, ¿ya? Si mejoramos, por ejemplo, en el caso, eh, mejoramos en el caso de las cantidades, ¿ya? Si por ejemplo con bodegas trabajamos y efectivamente
podemos minimizar, ¿cierto?, el almacenaje, el inventario, ¿ya? También es un logro tremendo, ¿ya? Y obviamente con los precios, ¿ya? Efectivamente, si son los precios los definitivos, que podemos tener mejores negociaciones, podemos lograr, ¿cierto?, una gestión completa. Les voy a pedir que además lean ya esto, ¿ya? Aquí hablamos de la compra centralizada, ¿ya? Eh, Hemos hablado de cierto de BMI, ¿ya? La modalidad BMI, que también es una herramienta bastante importante cuando efectivamente el proveedor, si nosotros tenemos materias primas o materiales que en este caso son los que representan de alguna manera el mayor flujo, la mayor rotación, la mayor venta, ¿ya? El mayor inventario o la importancia en este caso como una materia prima importante dentro de la organización, que no debería faltar porque eso digamos gatilla a que si nos falta ese producto, lo que pueda pasar es una parada de planta, por ejemplo, ¿ya? Lo que hago yo es implementar esta herramienta para que en este caso el proveedor se haga cargo completamente, en este caso, del inventario, ¿ya? ¿Ya? Y es por eso que existen muchas Mercado Libre, Sodimac, Falabella, con algunos productos que efectivamente están funcionando con esta modalidad. ¿Ok? Ahí está el proceso de compra, pueden leerlo, ¿cierto? Los negocios electrónicos, ¿ya? Lo que hemos hablado un poquito, ¿ya? Cómo funciona el market, ¿ya? Y algunos beneficios, ¿cierto? Y condiciones que tiene en este caso el market. ¿Ok? Pero todo lo que nosotros hemos hablado está acá, pueden leerlo de manera un poquito más amplia, ¿ya? Bueno, termino, en este caso 40 y tantos minutos, pero esta es una introducción obviamente a lo que vamos a ver y reemplaza una de las clases para que ustedes los tengan en la retina, ¿ya? Se nos pidió hacer esto y tenganlo, cierto, presente y estudiado efectivamente.